Buenos días, República Dominicana. 6:59 minutos. Se inicia el rumbo de la mañana. Un caluroso saludo a todos los dominicanos, donde quiera que estén, los del país, los que están fuera de aquí. Fafa Tavera, Francis Jorge, Patricia Arache, Domingo Páez, Ricardo Nieves, Jesse Pérez en la coordinación y producción, y Humberto, el magnífico venezolano, en el control técnico. Compartiremos con ustedes el contenido de este miércoles 3 de febrero, a mitad de semana, con la noticia de que trajeron a Argenis Contreras. Y decía yo recientemente algo que el país sabe. Argenis Contreras era solo una pieza de un engranaje que funcionó en una institución pública de manera proterva y delincuencial. Antes de asesinar a Junior Ramírez, desde la ONSA como institución matriz del crimen, sucedieron hechos abominables y crímenes detestables que no fueron castigados. Mataron 5 choferes un fin de semana. Y todo el que tiene uso de razón sabe que salió de la ONSA la orden de matar a los choferes en las proximidades de la calle Duarte con París. Y todo el mundo sabe en este país que la ONSA tenía un subdirector ligado al crimen y al sicariato. Pero la impunidad no permitió establecer justicia y esos crímenes se quedaron impunes. Y el país sabe que hay un regidor de Pedro Brán que estaba involucrado en esos crímenes. Pero la impunidad tapó el crimen y tapó los asesinatos. Hechos como el de Vallaguana, donde un alcalde mandó a matar a un regidor porque lo denunció por corrupción y hoy está en la calle, libre. Y otros crímenes que se dieron en la zona de Pedro Brán y zonas aledañas, donde también se menciona al famoso regidor. Y eso aconteció sin que hubiera sanción y sin una investigación seria. Porque en la ONSA, en la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, funcionaba una mafia que depredaba los recursos públicos y que fue denunciada más de una vez y puesta en escena pública por reportajes que se hicieron, pero las autoridades de entonces nunca hicieron caso. Autobuses que no existían, supuestamente funcionaban. Talleres fantasma de arreglar autobuses cobrando dinero. Gomas que se cambiaban, combustible que se echaba de forma inexistente, miles de millones de pesos robados a través de una mafia. Funcionarios que siendo funcionarios de la ONSA eran suplidores de ella misma. En fin, muchas diabluras que no tuvieron respuesta, ni mucho menos sanción. Eso fue un escenario perfecto para la impunidad y para la motivación de que cualquier cosa se podría hacer. De ahí que contrataran sicarios y empleados de la misma ONSA para que a la cabeza supuesta del señor Argenis Contreras secuestraran al profesor universitario, abogado y comunicador Junior Ramírez desde el mismo parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y lo llevaran a unos andurriales y lo tiraran en un albañal con una cadena y un blog en el cuello. Por eso se dice con propiedad, a Junior Ramírez lo mató la impunidad.
la impunidad de una justicia inservible, chatarra, con obediencia política al partido que gobernaba y que la destruyó moralmente. Los hechos que narro son pequeños porque hay mucho más, pero solo para refrescar la memoria de que Junior Ramírez es asesinado porque todo lo anterior aconteció sin ningún tipo de sanción y sin una investigación seria. Este señor salió por los aeropuertos de la República Dominicana, por las Américas salió. No se fue, lo dejaron ir. Y luego no se hizo la diligencia suficiente para traerlo. Con 5 meses en la Procuraduría, esta gestión del Ministerio Público aceleró los procesos y mostró la voluntad suficiente para que este sujeto fuera repatriado a la República Dominicana. Hechos como este son degradantes, son muy degradantes de la justicia y embarran de sangre un periodo de nuestra vida en la República Dominicana. En ese sentido, hay que aplaudir que el Ministerio Público y la Procuraduría haya hecho las diligencias suficientes para traer a este individuo que es señalado como la cabeza y el brazo material junto a otro sujeto que está en prisión, de la muerte lamentable que estremeció al país por la forma y el proceder criminal de los autores de esa acción tan deplorable. Comparecerá ante la justicia y deberá rendir cuenta, pero no podemos olvidar que todo eso pasó por una justicia infuncional, secuestrada, inservible, que le sirvió de alfombra a muchos crímenes precedentes y hechos lastimosos y aberrantes que ocurrieron sin sanción, como el que dije de Vallaguana, en los que he mencionado al famoso regidor, y también como operó la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, con una banda de sicarios en su interior, que cometieron muchísimas fechorías y diabluras y crímenes de sangre. Para que no se olvide, es bueno recalcarlo. Y también para que no se repita, la justicia debe de sancionar ejemplarmente en este caso. Se espera justicia y es lo que el país demanda. Repetimos, en este abominable hecho en el que le quitaron la vida a un joven profesional del derecho y maestro universitario. Las nóminas ocultas. Las nóminas ocultas constituyen un adefesio de carácter punitivo, penal, de la pasada administración. Desde ayer nos enteramos que solamente en INAPA se pagaron 714 millones de forma clandestina, porque era oculto, a individuos que no estaban asentados en una nómina formal ni transparente como ordena la ley. ¿Por qué tiene usted que ocultar nóminas y que haya que buscar peritos telemáticos para ubicar esa nómina? Porque están escondidas y usted dispone a discreción de un dinero público, usted lo hace de forma privada y clandestina. Más de 700 millones de pesos pagados en una gestión de INAPA a individuos que no se conocían ni se sabía cuál era su función, ni dónde pernotaban, ni qué trabajo hacían. Vergüenza debe dar eso. Y no solo es INAPA, son muchas las instituciones donde las nóminas ocultas, clandestinas, al margen de la ley, operaban
sin sonrojo de los funcionarios que encabezaban esas instituciones. Una modalidad perversa, prostituida y delincuencial. Repito y subrayo, delincuencial, de usar los dineros y los recursos públicos discrecionalmente y al margen de la ley. Yo espero que una investigación pericial y una auditoría completa desbroce y ponga en evidencia ese manejo turbio del dinero público que ocurrió en tantas instituciones. Igualmente, se sabe de nóminas ocultas en el Ministerio de Interior y Policía, con una desfachatez tan grande que más de 2.000 no se han presentado a cobrar el supuesto salario que devengaban. Más de 2.000. Eso es una auténtica vergüenza y un abuso de poder. Una malversación del dinero público. Y en otro orden, 30.000 haitianas parieron en la República Dominicana el año pasado. 27% de todos los partos. 80.000 dominicanas. ¿Qué significa esto? Yo no lo voy a enfocar desde el punto de vista ni siquiera migratorio. Yo lo voy a enfocar desde el punto de vista económico y el caótico modelo de inmigración haitiana a la República Dominicana. Lo primero es que muchas de esas pobres mujeres son compañeras o esposas o conviven con sujetos que realizan trabajo aquí en la construcción, en la agricultura o en otras áreas. Es decir, que los dominicanos tenemos que pagarle a los empresarios y a quienes contratan de forma privada a esa persona, tenemos que pagarle el derecho que ellos tienen que garantizarle a sus empleados. Tenemos que pagarle nosotros a los empresarios que contratan de forma irregular una mano de obra barata y que no cotiza a la tesorería de la Seguridad Social. Además del caos migratorio y del desorden que genera esto, los dominicanos tenemos que disponer entre el 8 y el 16% del presupuesto de salud para subvencionar a personas que lo traen otros sujetos que se aprovechan económicamente de ellos. Esa es la pura realidad. Que esas mujeres que llegan sin un solo papel, sin un documento, sin un análisis previo, sin un chequeo prenatal ni nada a una maternidad, los dominicanos tienen que cubrirle el gasto. Porque quienes traen la mano de obra haitiana, aprovechándose de que es mucho más económica y ellos tienen más beneficios, les sueltan la suerte de esas infelices mujeres al sistema de salud de nuestro país. Un verdadero abuso, un atropello a la dignidad y a la ley. ¿Hasta cuándo se extenderá este modelo caótico, errático, desordenado de migrantes que entran a la República Dominicana sin control? Y de muchas que son compañeras de trabajadores informales cuya mano de obra es aprovechada por agropecuarios, por empresarios de la construcción y por otras ramas. ¿Qué pasará en el tiempo? ¿Hasta dónde nos conducirá ese caos? Pregunto yo al gobierno, a la Dirección de Migración y a los mismos empresarios que se aprovechan de la mano de obra barata, la que explotan sin cumplir con el rigor de las leyes laborales. Las contrataciones laborales de esas personas, ¿bajo qué amparo están? ¿Qué dice la ley al respecto? Nada. Un verdadero caos que les sale caro en el presente y que en el futuro será mucho peor. Lo peor de todo es que no se ve respuesta. Eso lo han dejado al desgaire, como dicen en los campos, a lo que coja mi bomba. Una escena caótica y un tremendo daño para beneficiar a grupos de traficantes de seres humanos
y a explotadores de mano de obra barata. Esa es la realidad. Pésimo panorama el nuestro. Hoy sale la encuesta Centro Económico del Cibao. Ayer salió midiendo la respuesta de los dominicanos frente a la crisis del COVID, el manejo de la salud, las medidas, todo esto. Destacar de la encuesta de ayer que la mayoría de la gente se identifica con las medidas, pero pide flexibilización. Y que también nos damos cuenta que cuando se toma un universo importante para hacer una medición, no solo es lo que se ve, sino que el grueso de los dominicanos piensa muy distinto a lo que andan haciendo desorden y generando problemas y transportando el virus en diferentes lugares. La mayoría de la gente observa las reglas y cumple y está orientada. El grupo que causa problemas es una minoría que fluctúa, pero que provoca mucho daño. Hoy sale la medición de los partidos políticos. Solo decir que el 24% de las personas se identifican sin partidos políticos. El revolucionario moderno domina el escenario, según la encuesta, y el de la Liberación Dominicana en segundo lugar con un 15.4%. El PRM sobre el 50%. La Fuerza del Pueblo un 5.3% y el Reformista 1.4% y el PRD 1.3%. En un proceso de extinción sostenida de esas fuerzas que apenas subsisten. En todas las regiones está medido, incluyendo el Gran Santo Domingo, y los niveles de clase sociales, baja, media, alta, según los ingresos. Esta es una alerta a los partidos políticos de qué piensan los ciudadanos y de cómo la gente está evolucionando en su pensamiento y conducta frente a estas organizaciones que en este tiempo, señores, carecen muchos de ellos de respuesta para una sociedad muy demandante y cada vez más exigente. El alcalde de Los Alcarrizos corrigió el tema ayer, dijo, no tengo 3 hijos en el ayuntamiento, son 2, nada más. Eso es lo que se llama una política de montonera. Yo pienso que cuando él admite y dice eso, él cree que no está violando la ley y cree que no está haciendo nada indebido. O sea, en la psique de este señor está la idea de que él puede disponer de ese ayuntamiento como si fuera propiedad de él. Un hombre en el siglo XXI pensando como un sujeto del siglo XIX, como los bolos y los coludos, como las montoneras de principios del siglo XX. Ese sujeto es el jefe, es el alcalde del municipio de Los Alcarrizos. Una persona con un modelo de pensamiento así. En una comunidad apiñada que tiene miles de problemas de urbanismo, cañadas, ornato, limpieza, áreas verdes, ni siquiera cementerio tiene. Y el alcalde de Los Alcarrizos, que es del PRM, el señor William Encarnación, justifica el nombramiento de sus 2 hijos allí como si se tratara de su hogar. Ese modelo, ese tipo de político, señor, hay que arrancarlo de este país. La gente no puede votar por ese tipo de sujetos. Para él, el ayuntamiento es una extensión de su propiedad o de su hogar. Ustedes dirán, es algo pequeño, uno gana 40,000 y otro 30,000 pesos. No, yo no me refiero al monto. Es a la concesión de la política como un patrimonio de ellos. ¿Cómo se apoderan de un patrimonio público y de una institución pública
para ponerla a su servicio personal y familiar. Es una vergüenza del tamaño del sol. Y ese sujeto ganó las elecciones allí. Y quién sabe si ganara otra vez. Increíble. Pero ante un hecho con ese, no debe llamarlo el MAT y la Comisión de Ética y decirle, mire, arregle eso inmediatamente, que usted está al margen de la ley. Eso se llama nepotismo y eso está prohibido por la Constitución y la ley. Abandone esa rastrería, además, es un acto de rastrería. ¿Cómo este sujeto se presta a eso y lo justifica públicamente? Como si fuera un mueble de su casa, esto es mío. Señores, ese modelo político hay que acabarlo, hay que sacarlo de la psique de la cultura dominicana. Ese tipo de dinosaurios tiene que ser arrancado de la política. Se vaya a sembrar o a cuidar chivo, porque no, la política no es para eso. Hablaremos mañana, Dios mediante, de la desorejada, desnortada, abstrusa, tudesca, desdichada, descerebrada actuación de los trabajadores de la UAS, exigiendo en medio de esto un aumento de un 40%. En un país donde cientos de miles han perdido su empleo, cientos de miles vieron mermarse su ingreso en más de un 40%. Y muchísimos están en condición inestable, sustentados por el Estado y el asistencialismo. Y estos sujetos ponen hasta en riesgo el semestre de la universidad porque quieren un aumento de un 40%. Esto es como si fuera una película de horror, Humberto.